Gracias por continuar con nosotros aquí precisamente en su comunidad. Muchas gracias por permitirnos platicar con ustedes de lo que está pasando en México y por supuesto en el mundo con este tema del estado de Guerrero que sin duda alguna nos tiene que ocupar, nos tiene que llevar a las diversas discusiones que nos permitan precisamente ver la forma, la manera de poder profundizar esta discusión, de poder profundizar esta discusión sin sesgos partidistas, sin antipatías o simpatías, simple y llanamente poner de manifiesto lo que no está funcionando y la necesidad precisamente de que las cosas cambien, se modifiquen. ¿Qué ha pasado precisamente en torno a el estado de Guerrero, para ser exactos? Lo que fue la protesta de los normalistas, el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de manera clara informa, este policía responsable del asesinato de este joven se les escapó, huyó y ya lo estamos buscando. ¿Qué ha pasado con Evelyn Salgado, no? En todo esto, la Fiscalía de Guerrero, quien dice, no, es que nosotros jamás tuvimos a esta persona detenida. Entonces, caray, ¿por qué dijeron que sí lo tenían detenido? ¿Por qué Evelyn Salgado dijo, están todos los policías detenidos? ¿Quién fue el que le permitió escapar? Todo eso lo saben perfectamente en el gobierno de Guerrero. Lo sabe la Fiscalía, lo sabe la Secretaría de Seguridad Pública. No, no es algo que se escape a lo que está pasando en torno a Yotzinapa y lo que está pasando con esta agresión en contra precisamente de este normalista, con este asesinato. Y a esto hay que agregarle estos videos que están saliendo, ¿no? Sí que tienen un componente de infundir terror, por supuesto, de infundir miedo entre los transportistas de Acapulco, ¿no? Un nuevo video en donde difundieron agresiones y extorsiones. Pero a ver, vamos con la información rápidamente y posteriormente, si les parece bien, vamos a dar una opinión que espero que les agrade. En la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente del asesinato del joven normalista ocurrido hace unos días. De manera tajante, López Obrador, sin ningún tipo de parafernalia, dijo, se escapó. Este policía, que es el responsable de estos hechos, se fugó y ya lo estamos buscando. Ya está la Fiscalía General de la República detrás de él. Ya trajo precisamente el caso y tarde o temprano lo vamos a encontrar, ¿no? Una declaración del presidente de la República que muestra su experiencia en este tipo de situaciones. Hay gente que dice, ¿por qué el presidente salió a dar esta información? Se pone frente a una especie de aparador en donde se le puede cuestionar por la misma. Pues no, en realidad no. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador sale a dar esta opinión, esta información, precisamente para demostrar quién sí está trabajando en este caso. ¿Por qué? Porque de que lo van a encontrar, lo van a encontrar, se lo puedo asegurar. Cuando un estado quiere encontrar a alguien, lo encuentra. A menos claro que este policía, su mafia que lo protegió, en un momento dado lo mate. Pero si no es así, le puedo garantizar que lo van a encontrar. Y al momento que esto ocurra, el que obviamente va a tener los comentarios a favor va a ser el gobierno federal, que demuestra que son ellos los que sí llevaron a cabo el trabajo que no quiso hacer el gobierno de Guerrero. ¿Y por qué decimos que no lo quiso hacer? Por las reacciones que hubo, reacciones inmediatas que hubo al asesinato de este normalista. En un principio acusándolo de traer un arma de fuego, de robarse un automóvil, de enfrentarse con los policías. Después, cuando Evelyn Salgado inventa y dice, lo tenemos detenido a todos los policías como instruyó el presidente, resulta que nunca tuvieron a nadie. Que yo insisto en lo que les pregunté hace un momento, ¿por qué? ¿Por qué salir a decir esto si no tenías la seguridad de la información? Pues porque obviamente ni siquiera estabas consciente de lo que estabas comentando, ni siquiera tenías los datos en la mano para poder decir, ¿saben qué? Los tenemos ahí. ¿O qué pasó? ¿Quién nos está checando? Porque después sale la fiscalía y te dice la fiscalía, no, pues que nosotros no tenemos a nadie, nunca los tuvimos, aquí nunca llegaron, man. Entonces, hablamos precisamente de un hecho verdaderamente criminal, de un comportamiento sistemático por parte de la impartición de justicia en Guerrero que está diseñada para proteger este tipo de abusos, para criminalizar completamente a la pobreza.
para atacar de manera sistemática a los jóvenes, a los activistas, a los normalistas. Obviamente que esto generó una indignación y generó un coraje en los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, y los mismos protestaron en la fiscalía, quemaron una docena de vehículos, quebraron ventanas, oficinas. este, la fiscalía solamente atinó a desalojar a su personal administrativo, ¿no? Todo esto sucedió por ahí de las 11 de la mañana, cuando a bordo de unos 5 autobuses, los normalistas arribaron a las instalaciones de la dependencia. La fiscalía desde el viernes era resguardada por cientos de soldados de la Guardia Nacional, y al llegar los normalistas comenzaron a lanzar bombas Molotov en contra de los soldados. De acuerdo a reportes policíacos, unos 12 soldados resultaron heridos. Los soldados se fueron replegando hasta el fondo de las instalaciones de la fiscalía. Cuando los soldados se replegaron, los normalistas entraron al estacionamiento de la fiscalía y comenzaron a quemar los vehículos, alrededor de unos 13. Luego lanzaron piedras sobre las ventanas de los edificios y les lanzaron petardos. Tras el ataque, los normalistas se retiraron en los autobuses y a la fiscalía llegaron bomberos a sofocar precisamente el incendio. Yo sé que habrá voces que, incluso en esta misma comunidad, que me digan, no es la manera de expresarse. De verdad se lo digo, caray, quienes de una u otra manera hemos estado ahí, tiene uno que platicar con ellos para entenderlos, tiene uno que ponerse en sus zapatos, tiene uno que entender toda esta historia que hay detrás de los normalistas, todas las vejaciones que históricamente han sufrido, la represión, las agresiones, la estigmatización, para comprender por qué llegan a una protesta de esa naturaleza, por qué ya el coraje, la indignación es tan grande. Y no se trata, y se lo digo en serio, no se trata de que esté Andrés Manuel o no en el poder, ni siquiera les pasa muchas veces por la cabeza. En este caso en concreto, pudimos hablar con gente que se encuentra allá en Guerrero, con dos estudiantes, y quienes abiertamente nos dijeron, no es ni con el presidente, el asunto aquí es con la policía otra vez, con la represión de la que somos víctimas. Ya pasó con los 43, ahora otra vez nos agreden, dicen. Y es que, a ver, le faltaban, ¿qué? 26 días, ¿no? A este joven normalista Yankee Cotán para cumplir 24 años, y los tres policías del estado cortaron de tajo su vida, y la cortaron de tajo al accionar sus armas contra tres estudiantes que viajaban en una camioneta rumbo a la terminal de autobuses de Chilpancingo. Yankee manejaba el vehículo y a la altura de esta colonia Anáhuac, frente al motel Petatlán, le pidió al compañero Arenita, quien iba en el asiento de atrás, que bajara a comprar unos cigarros. En ese instante llegaron dos motocicletas de la policía estatal. Arenita vio que uno se paró casi enfrente de la camioneta y la otra motocicleta se puso en la parte de atrás. Bajaron los policías con sus armas, apuntaron de inmediato a los estudiantes sin preguntar nada, gritaron: bájense, hijos de su puta madre. Empezaron a golpear los vidrios de las puertas de la camioneta. Ante los gritos de los policías, Cotan volanteó para dar la vuelta y regresar a Tixla. Arenita corrió directamente para subirse a la camioneta que estaba en marcha. No alcanzó a cerrar la puerta cuando escuchó los disparos de la policía. La camioneta apenas pudo dar la vuelta en U. Arenita vio como Cotan quedó inmóvil, como recargado en el asiento con el cuello caído. De inmediato la sangre, obvio, cubrió su rostro, su cuerpo. Había recibido un disparo en el cráneo. Para Arenita, Yankee murió al instante. Alcanzó a ver a Ociel, que iba de copiloto, que estaba hecho bolita, con la cabeza clavada en las rodillas. Y bueno, Arenita optó por bajarse del vehículo ante el temor de que lo fueran a matar. Corrió hacia abajo por una callecita que desemboca en una barranca, y al emprender la huida, un policía le gritó: quédate ahí, cabrón. No se detuvo y solo escuchó varios disparos. Escondido en el barranco, llamó a un compañero para que fueran por ellos. No le dijo lo que había pasado, solo le pidió que fueran porque había sucedido algo grave. Este joven Arenita esperó con mucho temor la llegada de sus compañeros. Al ubicar el lugar donde se encontraba escondido, vieron que había muchas patrullas y en la carretera no había paso. Los policías y militares aseguraron el lugar y detuvieron la circulación de los vehículos. Interrogaban a los vecinos como si ellos fueran culpables de lo que había pasado. Al avanzar por la callecita, un militar increpó a Arenita: tú eres el del problema, ¿verdad? Arenita negó que él fuera. Comentó: yo vengo del centro, ¿no? De la calle Andador. No, fui a ver a mi novia. No le creyeron, más bien lo cuestionaron. Entonces, ¿por qué está sucio, está sudando? El militar cacheteó a Arenita, lo entregó a la policía estatal junto con su compañero, y las policías estatales lo subieron en la base de la patrulla. Los esposaron y les cubrieron sus rostros con sus playeras para que no los identificaran. No les dijeron el motivo de su detención ni a qué lugar los llevarían. Después de una hora, los bajaron de la batea y los metieron a la cabina en los asientos de atrás.
Continuaron esposados y con los rostros cubiertos y les preguntaban dónde guardaban las armas. Después de tenerlos un largo rato en las patrullas, finalmente los dejaron libres. Los policías les dijeron, los vamos a dejar porque no hay pruebas para culparlos, pero eso sí, queremos que no vaya a haber represalias contra nosotros. Después los llevaron a un lugar oscuro donde pararon la patrulla, los bajaron, les descubrieron el rostro y les quitaron las esposas. Empezaron a grabar para que vean que los estamos dejando en libertad y que no están golpeados. Después de la grabación, les preguntaron, ¿los golpeó alguno de nuestros compañeros? Pues obviamente que los dos jóvenes contestaron que no. Les regresaron sus pertenencias y les ordenaron avancen, se van derecho. Después la patrulla arrancó y se fue. Eso fue lo que ocurrió esa, esa noche. La familia de Yankee no solo es víctima de la violencia perpetrada por policías que se sienten con permiso para matar, sino que las mismas autoridades del Estado se encargan de denigrar la honorabilidad de Yankee. La Secretaría de Seguridad Pública, para justificar esta acción deleznable para encubrir a sus policías asesinos, difundieron una versión falsa. Señalaron que al pasar por el arco de registro público vehicular detectaron que la unidad tenía reporte de robo. Por esa razón les marcaron el alto. Sin embargo, en lugar de atender la orden, aceleraron, dice la policía, para emprender la huida. Y por esta causa los policías dispararon. De una forma burda y irresponsable, el gobierno de Evelyn Salgado justificó la ejecución arbitraria de un estudiante. En lugar de fijar una postura firme y clara de investigar a los policías que habían privado de la vida a un estudiante, de inmediato armaron una versión inverosímil para criminalizar otra vez a los estudiantes, sembrando además evidencias, una violación grave de sus derechos humanos. Lo mínimo que debe hacer un gobierno que se dice democrático como el de Guerrero es garantizar una investigación objetiva, imparcial, procediendo a proteger la escena del crimen y a poner a disposición de la autoridad competente a los policías. Hicieron todo lo contrario, confirmando lo que les decíamos hace unos días y que el presidente de la República respaldó con su declaración. Abuso de autoridad, barbarie policíaca que se tolera y que se encubre. Y de ahí nos vamos al tema precisamente de estos videos de los transportistas en donde horas después de que se difundiera en plataformas digitales un video en el que presuntos extorsionadores agreden a un trabajador del transporte público en Acapulco, se dio a conocer una segunda grabación. Sin que se conozca la fecha exacta en que fue captado, este último material muestra a por lo menos 3 sujetos sometiendo, amenazando y golpeando a un joven transportista, en lo que aparente ser una construcción en obra negra. Y es ahí precisamente en donde viene, si ustedes me lo permiten, en donde pues viene este intento de análisis de su servidor, porque es ahí donde tenemos que detenernos un poco, porque a final de cuentas, en ambos casos, nos topamos con la ausencia de autoridades en momentos críticos que enfrenta la población guerrerense. Esto es atroz. Están agazapadas, no quieren arriesgar su seguridad, no hay quien dé la cara para enfrentar los problemas que padece la gente de a pie. El desbordamiento de la violencia no tiene diques, es pues una especie de avalancha, esa es la verdad de las cosas, en donde nos topamos con una realidad que muchas veces no queremos aceptar. Y es que el desbordamiento de esta violencia es un mal que destruye el tejido comunitario, deja a la deriva a la gente que se levanta temprano para luchar por su sobrevivencia. Ni en casa la familia se siente segura, por todos lados hay presencia de grupos que causan estragos a la población, los cuerpos de seguridad son ajenos al drama cotidiano de la violencia, hasta en las colonias más pobres el crimen está presente, ya sea para cobrar piso o vender cristal. No hay calles sin dueño, no hay colonias sin halcones, las carreteras, las avenidas son las vías más inseguras para transitar debido a las férreas disputas que libran las organizaciones criminales para controlar precisamente las rutas del transporte público y los negocios de la economía criminal. Además de fijar cuotas altas, las vidas de los choferes penden de un hilo, ¿no? Si no acatan las órdenes y ante la inacción de las corporaciones policíacas y militares, la violencia se recrudece en las calles con los asesinatos y la quema precisamente de vehículos. El cobro de piso prolifera en todos los giros comerciales, ya no hay excepciones, todos tienen que caerse con la cuota diaria o semanal. La delincuencia tiene ahora muchos empleados que trabajan precisamente para su causa. Obviamente las ciudades turísticas son las plazas más redituables para la organización criminal. Y si antes los gobiernos corruptos despojaban a los ejidatarios de los lugares paradisíacos y privatizaban las playas,
Ahora son los grupos delincuenciales, siguiendo su ejemplo, que tomaron el control precisamente de estos sitios. El gobierno de Evelyn Salgado se ha plegado a las directrices de los mandos del ejército que no han dado resultados con la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Guerrero, ni con el incremento de efectivos de la Guardia Nacional. Su estrategia de seguridad está diseñada por un grupo de militares que siguen considerando a la sociedad que se organiza para reclamar sus derechos como una amenaza para la estabilidad política del Estado. Focalizan su atención contra las organizaciones y líderes sociales, los catalogan como transgresores de la ley, como conspiradores, están lejos de comprender que la estrategia de seguridad debe estar centrada en el ciudadano y por lo mismo debe salvaguardar los derechos humanos de la población, la opinión y perspectiva de la gente que sufre el flagelo de la violencia y es crucial para implementar acciones efectivas que protejan la vida, por supuesto, y la seguridad de de la población. En Guerrero, la violencia ha simbrado las estructuras de un poder decrépito que incubó en la delincuencia institucionalizada a la delincuencia criminal, que sembró la corrupción y los negocios ilícitos al interior de las instituciones precisamente para robustecer la enredadera del crimen organizado. Y los crímenes más atroces los cometieron policías militares y marinos, y fueron la hierba mala que hizo florecer el negocio de la droga en Guerrero. Y los maestros de la tortura, los desaparecidos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, los vuelos de la muerte, la irrupción en comunidades, los desplazamientos forzados, las violaciones sexuales, la tierra arrasada, en fin, la violencia del Estado que incubó al crimen organizado. La única buena que te cae de Guerrero el día de hoy es, en definitiva, que fueron localizados con vida estos agentes de la Fiscalía General de la República, que fueron enviados precisamente para investigar lo que había pasado con estos policías asesinos de este normalista. ¿Se imagina? Enviaron a los agentes y los desaparecieron, los agarraron, los desaparecieron y afortunadamente ya aparecieron con vida. Así están las cosas en el estado de Guerrero. Si les gustó el video, denle pulgar arriba, compártanlo, déjenos su comentario, su punto de vista, por supuesto, y ya lo sabe, por supuesto, algo que nos interesa muchísimo es que se suscriba, que sea parte de nuestra comunidad, que le dé a la campanita y si hay posibilidad, échenos super chat, super gracias, si no, con todo lo demás es más que suficiente. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.